luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice que Dios miró el clamor de su pueblo que antes estaba en esclavitud. Dice que ellos sufrían y clamaban. Para que usted clame es porque usted estaba. Cuando una persona está clamando, ¿por qué clama una persona? Porque está sufriendo, está pidiendo ayuda. Y dice que el pueblo de Israel, cuando estaban en opresión, estaban en esclavitud de Egipto, ellos comenzaron a gritar y a clamar, a pedir auxilio, ayuda. Porque ellos no tenían derechos, estaban siendo esclavos. Esclavos, no tenían derecho a hablar, no tenían derecho a comer, no tenían derecho a casa, tenían solo que trabajar para beneficio del faraón en Egipto, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. En un momento dado estábamos siendo esclavos. Dice que ellos comenzaron a gritar pidiéndole ayuda, y dice que Dios miró que sus capataces los maltrataban mucho. Habemos mujeres, habemos hombres, habemos niños, jóvenes en este lugar, que estábamos siendo esclavos anteriormente. A mí personalmente el mundo me hizo mucho daño, me maltrataron. Mi esposo y yo nos hicimos daño. Estaba adicta, estaba esclava de cosas que el mundo ofrece. Pero un día yo le grité al Señor. Yo no sé cómo se llamaba porque no conocía la palabra de Dios. Pero un día le dije, líbrame, ayúdame. Ya no aguanto más de esta vida. Cuando me acababa de fumar una cajetilla diaria de cigarrillos, decía, yo no quiero más. Porque yo sentía el olor, que la gente se daba cuenta que era una adicta al cigarrillo. Era una mujer esclava, esclava de las cosas que el mundo me ofrecía. Por eso es que ahora que el Señor me ha puesto a liderar aquí con mi esposo, puedo entender a muchas mujeres que están esclavas, porque yo fui una mujer esclava. Mi esposo puede entender a muchos hombres que están siendo esclavos de cosas que a Dios le desagrada. Dios nunca se equivoca. Dios nunca escoge a alguien para liderarte, para sacarte de la esclavitud, porque Él sabe, dice que para que le haya levantado a Moisés, dice que el primero fue el desierto. Para Dios se supone que un asesinato es un hombre pecador, pero a Dios le plació buscarlo mientras Él estaba pastoreando en el desierto. Un desierto en la palabra tipifica a vivir en pobreza, en dolor, en angustia. Estaba angustiado y estaba tal vez asustado, o estaba huyendo de la justicia del faraón. Pero a Dios le plació escogerlo. Pero el Señor
Nuestro Padre Celestial dice en la palabra, Jehová dice que oyó, miró la angustia de su pueblo, como miró tu angustia, como miró tu necesidad, porque tal vez aquí no ores lo suficiente como deberías orar. Tal vez aquí no levantes tus manos como deberías hacerlo, en son de reverencia a aquel que te ha bendecido y que debes estar altamente agradecido. Pero el Señor, sí te aseguro que te mira en secreto cuando estás en tu casa, cuando dices, estoy siendo esclavo, estoy siendo esclava de esta situación, estoy siendo esclavo de la droga, estoy siendo esclavo de la fornicación, tal vez del adulterio, tal vez de la pornografía, estoy siendo esclava del chisme, esclava de la droga o esclava de un cigarrillo, como estaba yo. Y un día le dije, así como me imagino que ustedes también clamaron, y el Señor te escuchó y el Señor me escuchó a mí. ¿Saben por qué me escuchó? Porque Él me hizo pasar, ¿verdad? Te hace pasar por desierto, porque para levantarte, para hacerte pasar al otro lado, primero tienes que pasar por un desierto. ¿Quién dice amén? En el mismo Éxodo está el pasaje cuando Dios hace un plan. Todos hemos leído Éxodo, la mayoría, ¿no es cierto? La salida. Dice que cuando ellos estaban saliendo, el pueblo de Dios miró, observó con sus propios ojos, nadie les contó. Ellos miraron los milagros. Los milagros, yo no sé, para ustedes un milagro, que se abra una concha, para mí sería un milagro. Que se abra un mar, para mí es un milagro, que incluso mis sentidos no terminan de entender. Y ellos miraron y avanzaron, ellos observaron, no tenían que trabajar, no tenían que cambiar su calzado, no tenían que hacer nada para comer. Dios les proveyó durante los 40 años que estaban andando en el desierto. Ellos miraron y pasaron muchas cosas en el desierto. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. O sea que los hijos de Israel en el desierto, ¿qué cosa? Volvieron a llorar. ¿Saben cuándo volvieron a llorar? Después de que el mar se abrió para ellos. Después de haber visto milagros. Yo no sé si tú has visto milagros. Para mí un milagro no es que se abra el mar, literalmente. Para mí un milagro es que mi hija le sirva al Señor de esa manera. Un milagro es que transforme nuestra mente a tal punto que mi esposo ahora es un hombre de Dios. Un milagro es que lo que un médico, ni un psicólogo, ni un profesional de la medicina te pueda dar una medicina que pueda cambiar la mente de un ser humano, que puede haber cambiado mi corazón, que puede haber cambiado mi familia, que puede haber cambiado mi hogar y darme paz y alegría y perdón. Es un milagro porque eso no consigues allá afuera. Pero ¿saben qué sucede? Mientras caminaban, sucedió algo. Mientras eran liderados y pasaban el desierto para llegar a la tierra prometida, dice que sucedió algo. Volvieron a llorar. Que primero lloraron y Dios les escuchó y les a gritos de ayúdanos, sácanos de esta esclavitud, así como yo lo hice. ¿Acaso usted no ha hecho eso? Porque nadie puede decir en este lugar que ha sido santo. Porque Jesucristo no vino por los santos, Jesucristo vino por los pecadores. Y el que se crea santo o santa, santifíquese más.
Y dice que ellos volvieron a llorar. Primero lloraron cuando estaban siendo esclavos. Pero cuando ya estaban pasando al otro lado, oyendo la promesa de una vida mejor, ya no iban a vivir en esclavitud. Dios le hizo una promesa de una tierra que fluye leche y miel, tipifica a bendición sobreabundante. Y eso es lo que te ofrece a ti, no solo para tu vida, sino para nuestra descendencia. Y por eso tenemos que caminar en pie firme, sin desmayar. El desánimo no es de Dios. La confusión no es de Dios. ¿Jugando qué? A la escuelita. Estamos jugando a la iglesita. Para iglesitas, iglesias, vayan y observen. Hay un montón en esta calle. ¿Quieres comer carne? ¿Quieres quedarte durmiendo más en las horas que quieres? Hazlo, come carne. Dale de comer carne, duerme, come, haz lo que quieras. Pero la palabra dice que ellos estaban siendo llevados a una tierra mejor que fluía leche y miel. Y en la iglesia ese es el objetivo, ese es el propósito, sacarnos de la esclavitud para llevarnos a una tierra bendecida. Pero dice que ellos dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Vaya y coman afuera de la iglesia. ¿Quién nos daría? Y en el caminar se comenzaron a acordar de la carne, se comenzaron a acordar de qué cosa, qué más, del pescado. Se comenzaron a qué más, a acordar de qué, hasta creo que se acordaban de los ajos y de las cebollas. Yo no sé si dice eso, pero algo así yo lo leí. Dice que se acordaban de todo lo rico, lo sabroso. Y gracias a Dios que ahora ya conocemos el Nuevo Testamento, donde Pablo dice que las obras de la carne son: ¿quieres comer carne? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se cansó del alimento que el Padre le estaba dando. Y el alimento que estaban comiendo ellos mientras pasaban el desierto era maná. El maná tipifica la palabra de Dios, que es tu alimento, que aunque no te guste, es alimento. En el capítulo 119, en Salmo 119:5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y aquí en esta iglesia vamos a comer solo palabra. Palabra es la que te tiene que alimentar. Palabra por los ojos, palabra por los oídos, palabra. Es más, Jesucristo cada vez que hablaba decía: si tienen oídos, oigan. Pero en el caminar hay algunos que se desaniman. Yo le doy gracias a Dios, públicamente le doy gracias a Dios. No sé si ahí va a estar escuchando a alguien que nos lideró a nosotros, por alguien que Dios puso en nuestro camino para levantarnos y animarnos a que perseveremos, porque esto no es nuevo. Que usted se desanime, que usted no quiera caminar, que usted se esté acordando de la carne que comía antes, que usted quiera volver dentro de la iglesia a comer carne. Aquí no se va a poder, yo lo siento, pero la palabra es la que nos ilumina, es la lámpara que ilumina, es la lámpara que ilumina tus pasos. Si no hubiera sido por una alianza, dice la palabra, que el pueblo no perece, el pueblo no muere por una buena alianza. Nosotros también nos desanimamos en el camino. Y
si nosotros lo pasamos, pues gracias a Dios que lo pasamos, para ahora poderles testificar y decirles que también nosotros nos desanimamos. Pero tal vez lo de nosotros no cuente. Pero ahora te voy a hablar de alguien que sí cuenta. El pueblo de Dios escrito en este libro. ¿Por quién? Hasta el día de hoy dice que es la niña de sus ojos del pueblo de Israel. A tal punto que hizo un plan de salvación, pero a ellos les fue enviado Jesucristo, pero ellos lo negaron, no lo quisieron, lo rechazaron. Y gracias a Dios que usted y yo estamos aquí, escuchando y dejándonos guiar a través de su palabra bendita, su palabra preciosa. Yo no sé si usted puede, imagínese que hasta la palabra dice que es como miel a nuestro paladar. Yo cuando quiero escuchar palabra, y cuando alguien va a dar una palabra, yo me siento a escucharla, porque no es a la persona quien la escucho, sino es la palabra. Cuando vienen a la iglesia les dice, todo es iglesia, todo es oración, todo es palabra, todo es reunión, ahora vigilia, ahora oración, hoy ayuno, hoy célula, hoy discipulado. Para nosotros, los que queremos perseverar hasta el final y ser salvos, vamos a seguir comiendo maná. Y no le voy a dejar que esta carne, si no hubiera sido que a nosotros nos guiaron y nos ayudaron, ¿saben qué hubiera pasado? Mi familia, mi matrimonio se hubiera destruido. Pero qué bendición de haber pasado los desiertos comiendo maná. Y no crean que sí me daba ganas de volver atrás, porque más fácil es pensar y decir, mejor me regreso porque allá estaba bien, porque comía lo que a mí me daba la gana y aquí no me dejan comer. Quiero comer carne, ¿qué le pasa a usted? Y se enoja, porque aquí no se puede. Estoy hablando en espiritual. No crean que es fácil, al principio es difícil, porque al principio me pasaba a mí, pero su palabra fue la que me guió, la que me iluminó. Todos en un cierto tiempo queremos darle de comer, ¿sí o no?, a la carne. Queremos comer o darle de comer a esta carne. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién ha pasado que dice un día nomás al mes que falte al discipulado, a la célula? ¿A quién le ha pasado eso? Un día nomás al culto, digo, sí, una semanita nomás, no vayamos, seremos a la iglesia. ¿Por qué usted desde ese punto de vista que está sentado piensa como piensa y por qué nosotros no podemos? Tiene que ser igual, el compromiso tiene que ser igual. Que Pedro volvió a ¿qué cosa? Volvió a pescar. O sea, volvió a lo que él hacía antes. Hay tiempos que es normal un desánimo, pero la palabra está escrita ¿para qué? Para que si usted se desanima o usted no tiene fuerzas para seguir, la palabra está escrita para que tenga ánimo, para que tenga fuerza, porque la palabra es espíritu, dijo Jesús. Jesucristo dijo, la palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, usted, si está desanimado, que es normal, que a nosotros nos ha pasado, e incluso a los discípulos les pasó. Incluso yo no sé si ustedes han leído, pero hay un pasaje en donde dos discípulos de Jesucristo iban caminando en Maús. Inmediatamente después que Jesucristo lo crucificaron y lo enterraron, iban caminando dos discípulos y iban diciéndose los dos. O sea, iban diciendo, yo nunca, en otras palabras, yo nunca me imaginé. Yo pensé que Él no se iba, Él nos prometió
Y en lo espiritual en la iglesia a veces sucede que tal vez su líder dio una mala señal, se agachó un poquito, o habló mucho, o hizo algo que a usted no le agrada, y enseguida viene el desánimo. Jesucristo, Él murió y los discípulos nunca imaginaron que Jesucristo iba a entregarse. Es normal que venga un desánimo porque su pensamiento, ante el pensamiento que le está guiando del maestro, los discípulos oyeron al maestro y vinieron y entró un desánimo y se confundieron y dijeron, ¿por qué razón? ¿Cómo puede ser posible? Pero yo les quiero hablar de un ejemplo más grande, el único que te puede animar a ti para que no venga desánimo. Te puedo hablar el ejemplo de Jesucristo, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, el desánimo tiene que ver con una persona que no tiene fuerzas, que se le agotan las fuerzas que antes tenía. Yo en lo espiritual, las fuerzas no le da el líder, las fuerzas no le da el pastor, las fuerzas te da el Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu y es vida. Y Jesucristo nos manda ¿a qué? A orar. Y miren lo que hace Él, porque ya no tenía, ¿qué cosa? No tenía fuerzas, estaba con temor. ¿Creen que estaba con temor? Alguien dirá que no. Ok, estaba siendo humano, a sabiendas que a usted lo van a meter clavos. Yo no creo que usted esté, yo tengo fuerzas, yo soy hijo de Dios. Yo creo que lo natural es normal que usted se aflija, ¿sí o no? ¿Cree que a Jesucristo le pasó eso? Sí. Y lo mismo te ha sucedido a ti, lo mismo me ha sucedido a mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer lo que Jesucristo nos pide que hagamos, porque no tienes fuerzas. Si no tienes fuerzas, es porque no estás orando lo suficiente. No estás ayunando. Ay, ¿por qué tengo que ayunar? 40 días ayunó Jesucristo. ¿Y usted quién es para que diga que no tiene que ayunar? ¿Para qué? Porque dice, cuando ayunó, dice que fue tentado. Habíamos hablado de eso en otras prédicas. ¿Y qué cosa? ¿Qué pasó con el enemigo? Huyó, se fue, porque no pudo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, miren lo que sucede. Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 44. Y estando, ¿qué significa estar en agonía? O sea que parece que se está muriendo. ¿Sabe lo que es saber que alguien te está traicionando? Que te va a entregar a que te matase. ¿Sabe lo que es saber eso? Es estar sufriendo, es estar en agonía. Miren lo que sucede. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que él no tenía fuerzas, estaba en agonía porque lo iban a matar. Ya en ese preciso momento, Judas lo entregó. Y estaba, ¿qué
imaginado si Jesucristo se hubiera desanimado, como muchos de nosotros nos ha pasado? ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera dicho, a mí no me mata? Ya no hubiera visto, ya no hubiera habido, ¿qué cosa? Evangelio, la buena noticia de salvación. Si Él se hubiera desanimado, Él sufrió, estaba en agonía, pero no se dio por vencido. No se dio por vencido. ¿Sabe lo que es? Que tanto fue el sufrimiento que hasta le salieron sangre de sus poros, de su cara. Era como un sudor de sangre. Eso representa dolor. Pero Él no se dio por vencido. Él avanzó hasta el final. ¿Cuál es mi exhortación en esta tarde para ti y para mí y para nuestra familia? Es que sigamos adelante. Usted no quiere ir a las células, a los discipulados porque quiere dormir más, duerma. Pero nosotros vamos a seguir orando en todo tiempo. En todo tiempo. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los que quieren dormir más, siempre, por lo general, ¿qué dice la palabra? ¿Entran en qué? Sigan durmiendo. Pero yo no sé si alguien puede levantar su mano y decir, yo aquí estoy despierto. Yo voy a hacer lo que Jesucristo hizo para que no caigamos. Si nosotros caemos, si no oramos y no oramos, podemos caer en tentación. Dios me libre a mí. Dios me libre que mi esposo caiga en tentación. Y por eso es que a veces hasta indirectamente me preocupa cuando hay parejas que no oran, la gente que no quiere orar. Hay vigilias, ¿para qué? ¿Para qué la vigilia? Para vernos, para cantar coritos. ¿Para qué vigilias? Para vigilar, para orar. Dice la palabra que el espíritu y la carne están ¿en qué? ¿En qué? En constante lucha. Jesús estaba lleno de poder para que se vaya Él mismo, para que Él se deje matar, para que Él diga, hágase su voluntad. Yo estoy débil y todo. Él oró, estaba en agonía, pero cuando usted ora, algo sucede. Cuando usted clama, está en agonía, algo sucede que aunque usted no lo mire, esto es espiritual. Cuando usted ora y se entrega y dice, yo voy a orar, tengo sueño, pero quiero pedirte. Yo gimo por mis hijos, yo gimo por mi esposo, yo gimo por la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Miren el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Quién quiere ser cola? ¿Quién quiere ser cola? Los que no responden, porque los que dicen amén significa así sea. Los que no dicen amén es porque quieren ser cola. Cola en su casa, cola en su trabajo, cola en la escuela, cola para ir a pagar un bill, cola hasta para pagar en un Walmart. Yo quiero ser cabeza. Pero ¿saben por qué hay esa bendición? Por la obediencia. El título dice bendiciones por la obediencia, y estarás encima solamente. Significa, yo no sé si usted quisiera estar encima solamente y no abajo. Dice y no abajo, no estarás abajo. Pero si usted continúa, les gusta ser cabeza, les gusta que le tomen en cuenta.
Ahí en los trabajos, tal vez no sé usted, pero si a usted no lo toman en cuenta y lo toman como cualquier cosa, es porque tenga cuidado, porque tal vez usted está haciendo cola. Lo peor, lo insignificante. Y eso puede pasar en tu casa, puede pasar en tu trabajo, puede pasar en la escuela, hasta puede pasar en la iglesia. Miren lo que dice, si usted quiere ser cabeza y no cola, miren lo que está diciendo. Dice, si obedecieres, el 13, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Jesucristo es el primogénito de todo. Amén. Él es el primero. Él es lo santo. No hay un santo como Él. No hay uno perfecto como Él. No hay un justo como Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. El Señor nunca te va a dar nada fácil. Si tienes que pasar por un desierto para pasar al otro lado, pues entonces fortalécete en oración. Fortalécete en oración para que pasen los desiertos, que pasen las pruebas. Se desanima. Es que me dijeron, es que me hablaron. Y lo que nosotros queremos es que le vaya bien a usted, que pase al otro lado, pues. Si la palabra dice que el pueblo de Dios estuvo en un desierto, solo en problemas. Así quieren quedarse, como el pueblo de Dios. Estaban desanimados, arrepentidos de haber dejado de ser esclavos. Yo no estoy arrepentida. Yo no sé si aquí hay una persona que está arrepentida de haber salido de las garras de Satanás. Seguramente, si no hubiéramos tomado la decisión de dejar atrás la esclavitud, así te cueste, así estés solo alimentándote de palabra de maná y tengas ganas de carne, sé fuerte, sé valiente, ora y ayuna. Jesucristo lo dijo, ora para que no caigas en tentación. Después echamos la culpa a Dios por nuestros males. Dios no tiene la culpa de nada. Es nuestra culpa por nuestro desánimo, por nuestra mediocridad. Yo quiero ser cabeza. Yo quiero que ustedes sean cabeza, que ustedes estén al frente. ¿Se pueden imaginar si el Señor tiene bien en levantarnos a nosotros como una iglesia de avivamiento en el estado de Georgia? Si a Dios le place usarle a usted y a nosotros en un avivamiento en donde la gente comience a seguirnos por lo que tenemos. Nuestros hijos le van a servir, nuestras hijas profetizarán, nuestros viejos, nuestros ancianos verán visiones. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos y seguir adelante. Dile, no voy a hacer lo que tú quieres más. Yo no voy a regresar a ser esclavo. Yo quiero lo mejor para mi vida. ¿Por qué estoy segura que usted sabe que yo la amo? Le amo a usted, amo a mi esposo, amo a ustedes en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque yo me amo primera. Jesucristo lo dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero lo mejor para mi vida, lo mejor para mi esposo. Deseo lo mejor para mis hijos. Y lo mismo deseo lo mejor para ustedes, iglesia. Que les vaya bien. Que se dejen iluminar. Aunque es un maná que cuesta comer todos los días, pero eso le va a sacar, le va a llevar al otro lado. No, solo tú te desanimas. Puede ser tú una piedra de tropiezo para nosotros, para que nosotros dejemos de ser